esta noche, siendo corredor, siendo desarrollador y siendo consultor, es una pregunta que generalmente siempre viene en el mundo del real estate, ¿no? Y están de alguna manera como las dos bibliotecas, ¿no? Los que dicen que el real estate es un negocio financiero y los que tratan al real estate desde un mundo mucho más humano y dicen que es un negocio de personas. La realidad, para mí, es que es ambas cosas, ¿no? Y que cuando uno intenta conceptualizar un producto inmobiliario, lo que tiene que intentar es que ese proyecto sea de alguna manera un negocio para el inversor, pero también un producto pensado en el usuario, ¿no? Porque de última, el usuario es quien termina validando el negocio, ya sea que sea en renta o ya sea que lo haya comprado. El éxito final del proyecto va a depender del usuario más que del inversor, ¿no? Porque va a ser quien convalide el proyecto, quien convalide tanto el producto nuclear, ampliado o metaproducto, como denominamos nosotros en 4S, una vez que verdaderamente está en uso, ¿no? A ver. Bueno, un gran amigo que presentó hace un rato, esta frase le pertenece, cuando en algún café de por medio pensábamos, ¿no es cierto?, sobre qué es innovar, y debatíamos y llegábamos a la conclusión, la frase le pertenece, que conceptualizar un producto inmobiliario es un delicado equilibrio, ¿no? Donde tiene que ser un producto que sea perfectamente comestible en el futuro, porque como son proyectos plurianuales, lo que estamos haciendo es generar un producto de futuro, pero que tiene que ser digerible hoy. Es decir, aquel producto que va a ver la luz, que vamos a entregar las llaves dentro de 3 o 5 años, tiene que hoy poderse digerir, tiene que hoy poderse entender. Entonces, decíamos que conceptualizar un producto innovador tiene una limitante, y es que ese producto que va a ser consumido en el futuro sea entendido hoy, ¿no? Entonces, un poco yendo directamente a qué fuerzas son las que verdaderamente trabajan, digamos, esta necesidad de disrupción o de alguna manera de innovación en nuestro sector. Y básicamente hay 4 que vamos a empezar a enlistarlas, y son las nuevas generaciones, o sea, la disrupción, la entrada de nuevas generaciones en el mercado, los nuevos demográficos, los cuales permanentemente se están manifestando, las nuevas tribus que también a razón de esto aparecen, y las circunstancias que generalmente se dan, como puede haber sido en su momento el 9/11 o como es hoy puntualmente la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Yendo al tema generaciones, acá hay una marca, ven en el gráfico, aproximadamente cómo desde el 2020 en adelante está formado el mercado, y ven mi cursor, ¿verdad? Bueno, cómo está formado el mercado y cómo del 2020 en adelante las distintas generaciones empiezan a entrar o a salir del mercado. Lo que vamos a ver en estos próximos años es el ingreso de la generación X y de la generación Z. La salida muy, digamos, hoy ya estamos viéndolo, de la Baby Boomer, y empezaremos a ver también la salida del mercado de lo que es puntualmente la generación X. Cada una de las generaciones tiene idiosincrasias, formas de ser, forma de pensar y de actuar absolutamente diferente. Entonces, a medida que las generaciones van entrando o saliendo del mercado, los productos tienen que adaptarse a la logística de uso que le van a dar cada una de estas nuevas generaciones, ¿no? Es muy importante entender, porque por ahí se dice, ¿no?, que los millennials no vienen a comprar, y puede que sea que no, pero tanto los millennials como los Z, que son los que le siguen, sí o sí, compren o no compren, van a invertir. O sea, puede ser que no quieran comprar, pero definitivamente sí van a invertir. Entonces, van a ser actores en el mercado en muy poco tiempo. Yo diría que ya empiezan a hacerlo. Los Z, aunque sea alquilando, y aunque sea alquilando, mueven el mercado. Las primeras compras dentro del real estate, generalmente en Latinoamérica, aparecen entre los 28 y los 32 años promedio, ¿no? Entonces, esto
acá nos marca básicamente en la parte inferior de la gráfica cómo ya va a haber algunas generaciones que antiguamente no estaban, ¿no es cierto?, dentro del mercado y que empiezan a hacer fuerza al ingresar. Empiezan a demandar cierto tipo de producto que por lo general no está disponible, no está en oferta, ¿no? Entonces, vamos a uno por ello. Dijimos generaciones nuevas, dijimos forma de vida nuevas, que son las tribus o los demográficos, ¿no? Entonces tenemos los demográficos nuevos, como pueden ser quienes van a ser retirados activos, les llamamos nosotros, que son aquellas personas que ya hoy tienen más de 55 años y que consideramos que no van a salir de la actividad, sino que van a seguir de alguna manera activos. Dentro de los demográficos, bueno, por supuesto, la redefinición de lo que fue la mujer como consumidora de real estate, y ni hablar de las nuevas generaciones que empiezan a trabajar, digamos, tanto como demográficos como inclusive como tribus, en sus distintas formas de tomar la vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estos días hemos estado hablando mucho con una persona a quien mentoreo sobre lo que es el movimiento, digamos, de todo lo que es nómada, ¿no? Y lo que es nómada que ha podido ser, de pandemia de por medio, nómada digital, ¿no? Que es de alguna manera la aceleración de esto. Entonces, vamos a pensar que también, como dijimos, es fuerza la innovación, todas aquellas circunstancias. Circunstancias como la que estamos viviendo de pandemia, circunstancias como la que se vivió en algún momento del 9/11, son parte de las fuerzas que generan esta cuestión de innovación, ¿no? Entonces, básicamente voy a empezar a enumerar las áreas de oportunidad que nosotros encontramos o el tipo de producto al que nosotros recomendaríamos investigar, recomendaríamos pensar desde el punto de vista de innovación, ¿no? En primer lugar, los productos wellness. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el wellness viene para quedarse. Ya vamos a ver luego algunos productos específicos, pero digo, esto es, digamos, realmente un producto que venía acelerado y la pandemia lo ha transformado en un producto estrella. Vivienda para retirados activos, como vimos, nuevos demográficos que no van a querer quedarse en su casa ni tampoco suponemos que van a querer ir a un asilo de ancianos como era antiguamente, sino más bien tener una vida un poco más autónoma, con deportes, pero seguir manteniéndose en actividad. Viviendas verticales accesibles, esto vemos también como un área de oportunidad para las familias, sobre todo de clase media. Vamos a ver el caso. Viviendas suburbanas, esto ha generado en la pandemia una suerte de aumento de demanda en todo lo que es el borde de las ciudades, ¿no? Por ahí hay algún autor que denominó a este fenómeno que se está dando, ¿no? Las ciudades donas, porque básicamente se está armando como una corona alrededor de la ciudad de distintos emprendimientos que son suburbanos. Gente que quiere seguir viviendo en la ciudad, pero en el borde, ¿no? Luego vamos a ver lo que serían casas compartidas, que también son productos que surgen como demanda de los nuevos demográficos o de las nuevas tribus. Productos aptos para mascotas, algo esencial. Creemos que también durante estos encierros que hemos sufrido, verdaderamente el tema de la mascota ha tomado preponderancia. Todo lo que tiene que ver con las mascotas en general ha empezado a tener mucha demanda, ¿no? De hecho, creemos que un producto hoy diseñado, pensado, conceptualizado, que no sea pet friendly, no tendría, digamos, la demanda que corresponde o que podría sufrir una suerte de disminución de su demanda. Luego vamos a ver lo que es el real estate rural, que son aquellos emprendimientos que ya superan lo que es el borde de las ciudades, el dark kitchen y los supermercados online, que básicamente lo vamos a ver, son lugares donde se han empezado a construir cocinas para alojar, digamos, tanto cocineros como equipos de distintos restaurantes compartiendo un lugar que es económicamente muy diferente en cuanto a costo con respecto a lo que sería la instalación del restaurante en esa zona. Por último, bodegas o depósitos boutique y bodegas urbanas para lo que es e-commerce específicamente, algo que está creciendo, todos sabemos,
a pasos agigantados, ¿no? Bueno, respecto puntualmente de lo que primero dijimos, que era el wellness, ¿no? Yo creo que hay como una frase, ¿no?, que define esto, y es que el hogar correcto, si el hogar correcto puede alargar tu vida, ¿cuánto vale el hogar correcto, no? Entonces, creo que todos hemos estado tomando conciencia, más allá de esta humanización medio extrema que nos ha tocado, ¿no?, vivir, pero creo que todos estamos tomando conciencia que nuestro hogar tiene que ser saludable y que el lugar donde nuestro hogar se encuentra también. Por eso, esta tendencia, digamos, de vivir la naturaleza o de vivir en armonía con ella o de empezar a pensar en nosotros como mente, cuerpo y espíritu y empezar a desarrollar, digamos, de alguna manera toda esta filosofía ha dado lugar a una suerte de emprendimientos en todos lados. Acá en una de las imágenes vemos un producto en el cual nosotros tuvimos el honor de trabajar, que está en Rosario, en Argentina, que se llama Vita, ¿no? Y que es un proyecto suburbano, pero que está de alguna manera pensado para que sea verdaderamente un barrio wellness, ¿no? Entonces tiene una suerte y una serie de amenidades que invita a cada uno de los integrantes del barrio, de los habitantes del barrio, a disfrutar eso, ¿no? La conexión, a disfrutar la vida verdaderamente, ¿no? Dijimos también, por otro lado, que los retirados activos ofrecían de alguna manera una ventaja. Vemos esto, digamos, las pirámides poblacionales en general, en América y en todo el mundo, empiezan a mostrarnos cómo cada vez el alargar nuestra vida va a significar de alguna manera proyectarnos hacia adelante en el tiempo. Y este producto, que es Meraki, es muy interesante, un producto realmente que yo les recomiendo estudiar, está en Cartagena, Colombia, y permite esto que hablamos recién, ¿no? Que uno llegue a esta edad, pero que sea autónomo, que verdaderamente pueda tomar la vida tal como la tuvo, pudiendo hacer deportes, pudiendo seguir activo, pudiendo seguir conectado, aunque mejor cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda área de oportunidad que les traemos como para que ustedes puedan pensar en innovar, ¿no? Vivienda vertical accesible, que sería la tercera de las opciones. Verdaderamente nosotros creemos que las generaciones más jóvenes sí van a querer seguir viviendo en vertical, sí van a querer seguir viviendo en lugares cercanos al centro, cercanos a sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera también sería necesario que para que puedan cumplir con esa idea, las viviendas que les ofrezcamos sean viviendas que estén dentro de un rango de precio accesible para alguien que empieza, ¿no? Quien pueda hacer su primera o quizás su segunda vivienda. Entonces, desde 4S nosotros decimos que para poder desarrollar este tipo de viviendas hay que buscar zonas A, B, C, D, ¿no? Abandonadas, de bajo nivel socioeconómico, céntricas y deshabitadas. ¿Por qué? Porque son zonas que nos permiten, a pesar de que tienen todos los servicios, de que tienen la infraestructura y que tienen la cercanía con los lugares de trabajo y el centro, nos permiten encontrar tierra barata. En estas zonas, con tierras realmente a precios mucho más económicos, nos es factible desarrollar estas viviendas que denominamos, ¿no es cierto?, verticales accesibles. El punto número 4 dijimos que eran lo que son las viviendas suburbanas, ¿no? Esto, como veníamos hablando, ha ido cobrando muchísimo interés entre todos cuando empezamos a ver esta situación de pandemia o de encerramiento, ¿no? Los que tuvimos que hacer, como en el caso de Argentina, una cuarentena eterna, larguísima, empezamos a valorar mucho lo que era el verde, lo que significaba poder tener un espacio donde tomar sol o donde de pronto
jugar con nuestros hijos dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, es esta suerte, digamos, de doble propósito que se vio en este momento, que se ve, por un lado, que el hecho del home office haya sido de alguna manera aceptado y que haya sido de alguna manera una buena opción para seguir trabajando, logró disminuir el problema del traslado que generalmente este tipo de productos nos traía, ¿no? Entonces empezamos a ya no pensar tanto en el problema del traslado, sino más bien la velocidad con la que uno puede trabajar en home office vino a suplantar esa situación de problema de traslado habitual. Por otro lado, también lo que fue muy importante es que esta sensación de estar un poco más retirado de la ciudad empezó a darnos la posibilidad de sentir que tenemos de alguna manera una suerte de menor posibilidades de contagiarnos, ¿no? Entonces, ante una menor posibilidad de contagiarnos, ante la posibilidad de hacer home office, ante la posibilidad de tener un espacio verde realmente para disfrutar nosotros o nuestra familia, este tipo de proyectos empezó nuevamente a cobrar mucho auge. En la diapositiva vemos un proyecto que hay en Córdoba, Argentina, que se llama El Bosque, que está justamente donde termina nuestra ciudad de Córdoba. También Nordelta, que muchos pueden conocer en Buenos Aires, que es un barrio, o sea, es un conjunto de barrios que verdaderamente ha dado que hablar. No solamente cuando me refiero a viviendas suburbanas, me refiero a viviendas unifamiliares. También trabajamos en un proyecto acá en Córdoba donde la idea es tener bloques bajos de tan solo planta baja y 2 pisos en lugares suburbanos y que le permitiría a cada uno de los dueños de esas unidades tener una suerte de trilogía. Quienes están en la parte baja de la torre tienen el acceso a un jardín. Quienes están en el primer piso de estas torres bajas tienen un acceso a un patio privado, bajando, digamos, desde su departamento, y quienes se encuentran en el segundo piso o en el último de las plantas tienen la posibilidad de subir a una terraza. Entonces, ya sea como viviendas unipersonales o como viviendas colectivas, esta suerte de producto suburbano que, como decía, recalco, nos da la sensación de tener menos riesgo viviendo fuera de la ciudad, ha cobrado mucho auge y creo que verdaderamente es una oportunidad poder innovar en este sector, ¿no? Pasamos ahora a lo que serían las casas compartidas o los productos directamente ya desarrollados específicamente para gente más joven, casi diría a la medida de lo que hoy se denominan nómadas, ¿no? O nómadas digitales. Y les recomiendo mucho ver estos dos casos. Nosotros hemos estado charlando en estos días y realmente me dejó asombrado, es muy importante ver. Es una plataforma en el caso de Covive que permite compartir casas, entonces me imagino de alguna manera desarrollando, digamos, rehabilitando casonas viejas en distintas ciudades, pero con esta plataforma, ¿no?, que permite compartir la vivienda entre roomies, pero con la particularidad que a cada uno de los que integra esta comunidad les permite ver y les permite saber con quién va a vivir en ese instante. Es decir, veníamos diciendo, intercambiando ideas con un compañero, en el hecho de que como desarrollistas, no solamente para este público es importante que podamos de alguna manera hacerlos sentir en casa, sino también que podamos como desarrollistas hacerlos sentir en familia, ¿no? Y esto es fundamental. Entonces, Covive me sorprendió mucho porque verdaderamente lo que nos permite a través de la plataforma en estas casas compartidas es tener la posibilidad de ver con quién voy a compartir en este momento cuando yo esté en la casa, ¿no?
Indie también es muy importante y para aquellos que estén pensando en desarrollar espacios de coworking puede ser una buena fuente de inspiración. Se los recomiendo, en el caso de Indie, está en Colombia. Seguimos. Área de oportunidad número 6, ¿no? Hablábamos de lo que son los productos aptos para mascotas. Sin duda, este que ya venimos hablando en 4S hace algún tiempo puede ser quizás uno de los más extremos casos que hemos visto, ¿no? Y es que definitivamente es un bar para ir a tomarte una cerveza con tu perro. Si empiezan a buscar en internet, empiezan a googlear, se van a sorprender porque ya no solamente que existe este bar, digamos, existe este concepto, sino que existen cervecerías que ya están haciendo cervezas para perros, ¿no? También mientras uno busca, ve que si el perro toma cerveza puede tener problemas, pero no, realmente ya hay cervecerías que están elaborando cervezas aptas para perros. Bueno, verdaderamente cuando nosotros hablamos de productos aptos mascotas, no solamente yéndonos a un extremo, sino mucho más cerca de nuestra realidad actual, diría que, como al principio hablábamos, ya hoy no es posible concebir un producto que no sea pet friendly, ¿no? Verdaderamente sería difícil de pensarlo. Pero podemos ir dándole, digamos, de alguna manera a ese proyecto o a ese producto una suerte de personalización al respecto. En un proyecto en el que estamos trabajando en Paraguay, por ejemplo, se pensó en poner un ascensor extra, un ascensor específicamente para bajar con tu mascota, ¿no? Por esta suerte de sensación, por un lado, de que a lo mejor habitar el espacio de un ascensor, un espacio reducido entre alguien que quiere tener una mascota y alguien que no quiere, podría ser un punto, digamos, de estrés. Entonces, y por otro lado, que aquel que sí tiene la mascota y que lo considera parte de su familia, pueda tener un ascensor ploteado, de alguna manera ayornado a las necesidades que pudiera tener para que verdaderamente sienta que está mimado, ¿no? Que está mimado su mascota, que está verdaderamente tenida en cuenta dentro del proyecto. Así que bueno, o sea, con respecto a lo que le decía, ¿no es cierto? Esto de los animales, vino para quedarse. Hemos sugerido en otro proyecto lo que es un espacio destinado como amenidad, ya lo vamos a ver, un espacio destinado específicamente a bañar el perro. Y tuve que tener cuidado y decir bañar, porque verdaderamente, como las nuevas generaciones enseñan a nosotros los más viejos, cuando dije el lugar de lavado del perro, me dijeron, no, 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 no. Los perros se bañan, no se lavan los autos. O sea que para que tengamos conciencia, digamos, los más grandes, a la hora de pensar cómo las generaciones que vienen verdaderamente tienen una empatía con sus mascotas que hacen que realmente tengamos que innovar en este tipo de productos, ¿no? Bueno, área de oportunidad número 7 para innovar, real estate rural. Hay ya muchos ejemplos para ver. Este puntualmente lo vi y me encantó porque no es solamente un proyecto de real estate, no es solamente un proyecto inmobiliario, sino que es mucho más. Es un proyecto de vida. Lo que ellos proponen a través de este producto es verdaderamente vivir en una comunión con la naturaleza. Los proyectos de este tipo ya están fuera de los límites de las ciudades y generalmente se establecen entre 45 minutos a 1 hora y media de auto de los centros específicamente. Pero nos permiten esto, ¿no? La conexión, digamos, con la naturaleza, la posibilidad de vivir más natural. Empiezan a surgir las huertas orgánicas, empiezan a evaluar la calidad del agua, la calidad del aire, empiezan a jugar dentro de lo que es la conceptualización un montón de factores que por ahí a lo mejor a nosotros en el desarrollo de proyectos muchos más urbanos se nos pasan por alto o no tenemos la posibilidad de brindarlos, ¿no? Entonces, también sugiero poner mucha atención
en este tipo de producto, ¿no? Todo lo que sea real estate rural. En cada una de las ciudades hay alrededor seguramente elementos de valor como pueden ser montañas, ríos, sierras, campos, bosques, donde uno puede desarrollar este tipo de producto. Y verdaderamente también, ¿no es cierto? Volvemos al efecto del wellness. Si logramos que nuestro hogar sea lo suficientemente sano como para alargar nuestra vida, empezamos a tener una sensación de que podemos pagar más por él, ¿no? Área de oportunidad número 8, las dark kitchen. Realmente esto, en lo particular, cuando lo vi por primera vez, ya hace un par de años, me sorprendió, ¿no? Y es que verdaderamente los restaurantes tienen un costo, digamos, de instalación bastante alto y la posibilidad de expansión geográfica es verdaderamente muy costosa. Entonces, estas suertes de cocinas compartidas, donde verdaderamente lo que se permite es la convivencia de distintos tipos de cocina, es decir, por ahí en un mismo lugar tenemos cocina mexicana, cocina española, cocina china, ¿no es cierto? Y que verdaderamente funcionan los pedidos a través de llamados simplemente telefónicos y luego a través del delivery les llega a cada quien el tipo de comida que desea en su momento consumir. Pero fundamentalmente y muy importante, el lugar donde operan son de un costo muchísimo, muchísimo más bajo al que tendría si fuera el restaurante en esa geografía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, respecto de quienes estén en proceso de desarrollar o en búsqueda de productos, creo que esto puede ser muy interesante para pensarlo, para incluso antes de desarrollarlo, tener reuniones con los restaurantes, verificar cuáles son las áreas geográficas a donde desean expandirse y luego encontrar el lugar adecuado para reunirlos a todos, ¿no? También dentro de esta categoría están lo que denominamos supermercados online. Ya en el año 2019, Mercado Libre, que es un monstruo, ¿no es cierto?, de Argentina para Latinoamérica, había empezado a pensar en el desarrollo de este tipo de supermercados. Y es que a medida que avanza esta suerte de delivery de todo, donde yo puedo pedir desde una mayonesa hasta todo el pedido de la semana, empieza a ser cada vez menos necesario la experiencia de compra que el supermercado nos tiene que brindar. Por ende, si el supermercado ya no necesita darnos esa experiencia de compra porque el que va a buscar las cosas es el que hace el delivery, entonces evidentemente el costo de esa experiencia puede ser suprimido. Por ende, estos supermercados digitales o online podrían ser de alguna manera lugares muy interesantes para tener en cuenta a desarrollar en los próximos meses, ¿no? Área de oportunidad número 9. Fundamentalmente me encanta esta y entre los que están acá compartiendo conmigo está Osvaldo, fanático de Ferrari, y digo, me encanta porque creo y le tengo mucha fe a que entre nosotros hay una cantidad importante de coleccionistas, ¿no? De autos, de motos, de arte, gente que verdaderamente es fanática de sus posesiones. Y creemos que puede ser muy interesante tomar esto como parte de un producto innovador y pensar en las afueras de la ciudad, en algunos lugares que permita verdaderamente fácil acceso. En estas suertes de galenas, yo las vi en Panamá en algún momento, que eran lugares de unos 600 metros cuadrados, donde tenían el depósito, la administración y el showroom, ¿no? Y decía yo, ¿qué pasaría? Y es algo que yo creo que va a venir con fuerza, es un muy buen producto, me parece, para pensar. ¿Qué pasaría si en cada uno de estos lugares empezaran a depositar sus preciadas posesiones
aquellos coleccionistas o aquellos entusiastas, ¿no? Ya sean de los autos, de las motos, del arte, etc. ¿Y qué pasaría si estos lugares, más que ser un simple depósito, pudieran transformarse quizás en un lugar de oficina a la vez, donde yo pudiera demostrar o mostrarle al resto mis juguetes y a su vez recibirlos y tenerlos de alguna manera en una reunión de negocio? Creo que esta suerte de depósitos boutique, que les llamamos nosotros, podría ser verdaderamente interesante también como para pensar en innovar, ¿no? Un producto que creo que hay, si es que hay muy poco en oferta. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, en la región donde yo estoy, no lo tenemos. Por último, área de oportunidad número 10. Creo que ya todos estamos en búsqueda de la tierra del Santo Grial, porque es muy difícil de conseguir la tierra necesaria para llevarlo adelante. Este es un proyecto en Nueva York y básicamente son bodegas urbanas específicamente diseñadas para cumplimentar lo que es puntualmente el e-commerce, ¿no? Para poder llegar en esa última milla con lo que es el e-commerce. Decía que ya hay muchos que estamos en la búsqueda de este tipo de terrenos. Es muy difícil, es costoso conseguirlo, se necesitan superficies importantes para que verdaderamente sean rentables. Pero también creemos que es un área de innovación muy importante donde tenemos que poner el foco y encontrar de alguna forma la manera de llevar adelante este tipo de emprendimientos. Bueno, con esto les repasé 10 áreas de oportunidad que yo encuentro donde se puede verdaderamente innovar. Creo que de acuerdo al perfil de cada uno de los desarrollistas, encontrarán algunas que les puedan ser de inspiración. Por último, lo que quiero es mostrarles algunas amenidades nuevas, porque quiero invitarlos a todos los desarrollistas a que dejemos de aburrir a nuestros clientes con las amenidades de siempre. Si algo hacemos en 4S es disruptir los proyectos, y realmente algo muy valorado entre el cliente final es qué me dan más allá del departamento o más allá de mi casa. ¿Qué me dan? Y realmente las amenidades se han transformado de alguna manera en algo aburrido, donde básicamente cuando el cliente llega es lo mismo de siempre, una pileta o un gimnasio. Entonces, para terminar, les voy a mostrar algunas de inspiración. Por ejemplo, en vez de una pileta podríamos hacer lo que sería una especie de parque acuático, ¿sí? Si ese emprendimiento tuviera la posibilidad de estar casi que diría en la misma superficie y en vez de tener una piscina tuviera un juego de agua, bueno, lo dejo para pensar. Acá también está la foto o el render, ¿no es cierto? Esto existe, si lo googlean van a encontrarlo. Ya están estas maquinitas para instalar en sus proyectos, que son donde se bañan los perros, donde se bañan los perros. Es muy simple, es un rincón dentro del proyecto y verdaderamente es una amenidad muy valiosa. Por último, cuando estamos viendo, ¿no es cierto?, de implementar áreas lúdicas a nuestros proyectos, ¿qué tal esto, no? ¿Qué tal verdaderamente en vez de poner un metegol y una mesa de pool, como en muchos casos vemos, verdaderamente invertir en tecnología y, por ejemplo, en este caso yo los que les muestro es un simulador de F1, ¿no? Que creo que no solamente sería para chicos, más de uno trataríamos de entrar adentro del auto. Yo soy candidato. Respecto a lo que es la parte de gimnasios, para terminar, pues estoy un poquito excedido en el tiempo, pero voy rápido. Respecto a lo que es la parte de gimnasios, ya no van más los gimnasios estos fríos donde nunca va nadie, hay 2 máquinas y 3 o 4 pesas que verdaderamente lo único que hacen es cumplir de alguna manera con lo que prometieron, ¿no? Que tuviera un gimnasio el proyecto. ¿Qué tal si empezamos a pensar en equipos con realidad virtual, ¿no? Porque ya los hay. ¿O qué tal si empezamos a pensar en lo que son los mirror, que son estos espejos inteligentes que los estamos empezando a utilizar y les digo, verdaderamente no son caros,
depende en cada lugar, pero están alrededor de $1.500 a $1.700, no son caros. ¿Y qué tal si en vez de tener un simple espejo, el espejo en el cual se refleja quien está haciendo gimnasia es un espejo inteligente y le da la posibilidad de medir un montón de cosas, como puede ser desde las pulsaciones, la cantidad de repeticiones, etc.? Creo que esto es fundamental a la hora de innovar. No aburrir más con las amenidades. Bueno, hasta acá llegó la presentación. De verdad, muy agradecido a todos por haberme escuchado y por haberme aguantado en algunas regiones como la nuestra hasta tan tarde, ¿no? Así que bueno, cedo la palabra a quien está a cargo de continuar con la presentación. Espero las preguntas. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas y precisamente aquí se me mueve un poquito hacia arriba. Tenemos la primera pregunta, que es: para quienes tenemos restaurantes en buenas ubicaciones, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, es fantástica la pregunta y yo creo que los restaurantes tienen la posibilidad de modificar hoy su logística. Hay lugares donde un mismo restaurante, depende en qué horario, se puede transformar en un coworking, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, si el restaurante abre para un almuerzo a las, ejemplo, 12 del mediodía y está habilitado desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas como restaurante, podría ser que en ese mismo lugar, utilizando, digamos, el horario de la mañana o después de las 3 de la tarde, hasta que volviera a abrir para cenar, se transformara en un coworking, ¿no? Es una de las alternativas que nosotros recomendamos pensar, ¿no? Estudiar. Excelente. Por acá Arturo nos dice: de las áreas de oportunidad presentadas, ¿cuáles consideras que son las que tienen mayor relevancia actualmente para los próximos 2 años? Bien, a mí me gusta pensar como diría en primer lugar a todo lo que es vivienda, ¿no? Vivienda vertical accesible, por un lado, y vivienda suburbana, por otro lado, ¿no? Vivienda vertical accesible, dijimos, para las nuevas generaciones que van a seguir queriendo vivir vertical, eso lo tenemos chequeado, que van a querer seguir viviendo cerca del lugar que trabajan. Y para las generaciones ya más grandes, la vivienda suburbana, ¿no? Muy bien, por acá, bueno, tenemos a nuestros participantes muy contentos con tu ponencia, Gabriel, porque te escriben: muy buena presentación, excelente contenido, muchas gracias. Pero ya tenemos por acá una pregunta, que es: ¿cómo implementar una bodega urbana de e-commerce? Bien, bueno, hoy en día el principal problema, el santo grial, es encontrar la superficie de terreno urbana, la suficiente superficie, porque tiene que ser importante, tiene que ser grande. Yo les recomiendo mucho ver ese proyecto que les mostré en Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día lo importante es encontrar la tierra necesaria. Ese es el impedimento. Luego, bueno, nada, es simplemente un depósito, una bodega que tiene la tecnología suficiente como para poder, de alguna manera, ayornarse a las necesidades que el e-commerce hoy nos plantea, ¿no? Perfecto. Nos comenta la pregunta Franco, que dice: ¿podría ser una buena amenidad una cochera para carga de autos eléctricos? Sí, de hecho es fundamental. Nosotros en todos los proyectos hablamos de los espacios regenerativos, ¿no? Las cocheras tarde o temprano van a dejar de ser lo que son. Cada vez menos se va a utilizar el automóvil y los metros de cochera tienen que estar preparados para su obsolescencia. Es decir, en primer lugar, dejar un miserable caño embutido en la pared nos permite a nosotros regenerar con prontitud, digamos, no muy lejos, las cocheras como cocheras aptas para autos eléctricos, ¿no? Y dejar las superficies libres, es decir, perdón, no las superficies, sino las alturas libres necesarias como para que esos espacios puedan ser regenerados después con otro uso, también es fundamental. Las cocheras es uno de los lugares
donde más área de oportunidad para regenerar y para innovar vamos a tener en los próximos años. Muy bien. Héctor nos dice, hola, excelente plática, muchas gracias. Veo que el tema de la lectura no ha sido algo de importancia. Respecto de esto, ¿han tenido desarrollos con áreas de lectura innovadoras o bibliotecas? Y de ser así, ¿qué tal ha funcionado esto? Bueno, mira, en verdad hemos trabajado, incluso hay proyectos que sí tienen un área específicamente para lo que es la lectura, sobre todo en estos proyectos que hablamos, ¿verdad?, con demográficos de retirados activos. Pero hablando de biblioteca, fundamentalmente o principalmente, nosotros en 4S tenemos un éxito con lo que llamamos o denominamos bibliotecas de objetos. Son bibliotecas cuyos integran esta biblioteca no libros, sino objetos, ¿no? Y le han permitido a muchos proyectos de dimensiones muy pequeñas en cuanto a sus unidades disponer de elementos como puede ser una aspiradora, como puede ser una tabla de planchar, elementos que son difíciles de guardar dentro de unidades pequeñas, tenerlos disponibles para todo el edificio en esa biblioteca de objetos, ¿no? Respondida la pregunta, por acá también nos dice Marcelo, ¿cómo es el desarrollo inmobiliario en Paraguay hoy en día? Bueno, Paraguay me encanta, tengo parte de mi corazón ahí. Antes de la pandemia pasaba una semana al mes en Asunción. Estamos trabajando muchísimo en Asunción, tenemos muy buenos clientes y lo veo como un lugar de mucha oportunidad. Sí creo que ha llegado el momento, porque el mercado está muy maduro, que ha llegado el momento de innovar, el momento de microsegmentar y encontrar productos específicamente para las demandas que todavía existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ABC1 ya está saturado, ¿no?, en la ciudad. Entonces, es una muy buena oportunidad encontrando los nichos que corresponden a través de los estudios de mercados. Ahí está. Una disculpa que estaba muteado el micrófono. Por acá nos preguntan Real Estate Rural, ¿dónde tomamos más información de este? Bueno, si verdaderamente entran en internet van a encontrar un montón de proyectos. No es algo nuevo, sino que es algo que se viene potenciando, ¿no? El real estate rural no es algo de ahora, pero sí se ha potenciado mucho en esta época de pandemia. De hecho, si desean más información me pueden escribir y con gusto le puedo compartir algunos proyectos que personalmente he estudiado, ¿no? Excelente, ahorita tenemos por ahí el correo de Gabriel para que puedan escribir. Gracias Instituto Once por escribirlo ahí en el chat. Ya lo tenemos para que lo apunten. Pues ya saben, acérquense con confianza si quieren conocer más de este tema. Ya por último, tenemos aquí la última pregunta que dice, estoy desarrollando un student housing en Santa Cruz, producto rentas. ¿Te parece buen nicho? ¿Será Santa Cruz de la Sierra, Bolivia? Sí, Bien, me parece que sí. bien. Bueno, mirá, un saludo grande para ellas, con todo aprecio. Creo que sí, compañera, creo que sí. Yo tengo la sensación de que el producto de renta en este momento va a ser interesante, sobre todo Santa Cruz. Bueno, verdaderamente para los que no conocen, es uno de los pocos lugares en Latinoamérica donde se está fabricando clase media permanentemente. Entonces, sí, sí, totalmente sí. Excelente, muchísimas gracias Gabriel por respondernos. Ahí está ya contestada la pregunta. Y bueno, veo que aquí hay una, y me permito leerla ya para cerrar definitivamente la sección de preguntas, y es ¿qué opciones innovadoras hay para ciudades ecológicas y tecnológicas? Bueno, todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, referente al wellness, que para nosotros es fundamental, es importantísimo, pero a ver,
ir por las certificaciones de esto, ¿no? No empezar a querer facturar wellness sin entregarlo, o no empezar a querer hacer el wellness que cada uno cree que es, ¿no? Que es fundamental. Entre nosotros los desarrollistas muchas veces tenemos una sensación de que podemos adaptar las tendencias y que el resto no importa tanto. Yo creo que todo lo que sea ecológico, sustentable y en esa línea es fundamental empezar a investigar y empezar a innovar. Y un comentario al respecto. Yo creo que en muy poco tiempo, va a ser tan importante que sí que no nos van a pagar extra porque un producto sea sustentable, ¿no? O que sea ecológico, llamémosle. Pero sí que va a depender la compra de ello. Y un ejemplo que utilizamos es como cuando uno va a buscar un auto, ¿verdad? Quizás nadie va a pagar más un Toyota porque tenga un airbag, pero de verdad que no compraría un auto sin airbag, ¿no? Entonces, los nuevos proyectos, los nuevos productos van a tener que ser sustentables porque si no van a correr el riesgo de que no lo elijan por no serlo, aunque no van a pagar más por ello, ¿no? Gracias, Gabriel, por responder a nuestras preguntas y muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, por compartirnos de tu experiencia, conocimientos, ver estos proyectos. Sin duda alguna fue una presentación muy buena la que nos diste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, perdón porque me excedí en el tiempo, pero de verdad quería compartir todo lo que tenía. No, estuviste muy bien en el tiempo y bueno, alcanzamos a responder todas las preguntas y bueno, por acá en el chat te mandan algunos saludos, abrazos y felicitaciones por tu ponencia. Enhorabuena, Gabriel, y esperamos verte pronto en algún otro evento como estos que nos traen, sin duda alguna, a grandes personalidades de talla internacional como tú eres. Siempre a las órdenes. Placer enorme, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, una vez más. Bye. Y bueno, también gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. La mala noticia es que ya